Gracia y paz, amados hermanos. ¿Cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Más adelante todavía dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo quiero que observes algo muy interesante. El Señor dice que fuimos justificados por la fe y por causa de esa justificación, hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que éramos enemigos. Y aun si siendo enemigos hemos sido reconciliados en su sangre, ¿cuánto más seremos salvos de la muerte? Dice, por la vida que ahora Él nos ofrece. ¿Qué significa todo esto? Primero, la palabra de Dios aclara que ahora tenemos paz. Significa que antes teníamos enemistad o éramos enemigos de Dios. ¿Cuándo nos hicimos enemigos de Dios? Ciertamente desde Adán, cuando el hombre decidió separarse de Dios. Cuando el hombre decidió vivir una vida independiente de Dios, condenó a toda la humanidad a que la humanidad viviese separada de Dios, siendo enemigos de Dios, contrarios a Dios. Nada de lo que de Dios provenía, ahora era acepto por esta humanidad que se había tornado en esclavo del pecado. Esa era nuestra naturaleza, ciertamente, en la humanidad, antes de conocer a Cristo. Pero el día que tú conociste a Cristo por la fe, ¿qué dice la palabra? Que por causa de esa fe, ahora tú tienes paz para con Dios. Esa palabra paz significa que fuiste reconciliado. Fuimos reconciliados con Dios a través de ¿qué? De la obra de Cristo en la cruz. Es por eso que hoy nos podemos llamar hijos de Dios. Es por eso que ahora la Biblia dice que tenemos entrada a esa gracia por la fe. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios explica que el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, por el cual ahora tenemos acceso a su presencia. Antes, el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año para reconciliar el pecado del pueblo. Pero la palabra de Dios dice que del lugar santo al santísimo lo separaba una cortina. Hoy por la obra de Cristo aquel velo fue rasgado y tú y yo hoy tenemos acceso a su presencia constantemente, en cada momento, en cada instante. ¿Por qué? Porque ya no somos más enemigos de Dios, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa que tú tengas revelación y entendimiento de esta verdad? Que si tú entiendes hoy que tienes paz con Dios a través de la obra de Cristo, entonces confiarás plenamente en Él, tendrás la capacidad de creer, de entrar en su presencia en cada momento, en cualquier situación o condición en la que tú te encuentres, porque tu acceso a Cristo, a su presencia, tu acceso a Dios no es fruto de alguna actitud tuya, de algún buen comportamiento, alguna obra que hagas, sino tu acceso, la libertad que tienes de entrar a Dios en su presencia en cualquier momento, es la obra de Cristo. Por eso cuando Cristo vino, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. ¿Qué te está diciendo? Que es a través de Cristo que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. ¡Qué maravillosa verdad! Si tú puedes entender esto, entonces no habrá condenación en ti ni acusación alguna. Y aun cuando fallaste, aun cuando cometiste un error, sabrás que el acceso está abierto a la presencia del Padre, que podrás entrar amplia y abiertamente a su presencia cada día y en cada momento, que la presencia de Dios no está restringida hoy a tus actitudes, no, la presencia de Dios fue abierta para ti por causa de la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque en Él fuimos justificados. Por eso la palabra de Dios nos muestra que la obra que Cristo hizo en la cruz, aquella muerte que Él hizo en la cruz, fue en lugar de nosotros. Él fue quien abrió el camino para ti y para mí. Que hoy día, frente a cada circunstancia, a cada situación que vivas, puedas tener entendimiento de esto, para saber que puedes entrar a la presencia de Dios, orar, clamar, alabar al Señor y saber que Él te oye en cada momento. Porque por causa de Cristo, tú y yo tenemos acceso a eso. Fuimos justificados, es decir, fuimos declarados santos. Y por causa de ello podemos hablar, conversar con Dios en cada momento, aún en los peores momentos en el que estemos, aún en las peores fallas que hayamos cometido. Tenemos acceso a su presencia para presentarnos delante de Él, para pedir perdón, para clamar, para alabar su nombre.
que esta revelación y esta verdad te traiga paz hoy. Y por esa paz puedas disfrutar la vida que Dios te da y tener gozo en el Señor. Tenemos paz para con Dios. Eso es maravilloso. Que Dios te bendiga.